Y respecto a la constitución en sí misma, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que esperaríamos de una constitución? Esperaríamos, hay una cosa súper importante que decir, yo creo que se ha dicho poco respecto a esta idea de la hoja en blanco. La hoja en blanco es relevante en cuanto a que no queremos volver a la constitución anterior, a la constitución del 80, pero existen una serie de instrumentos internacionales en Chile que son relevantes al momento de pensar los derechos de los pueblos indígenas. O sea, que nosotros no tengamos que digamos que no nos vamos a regir por la Constitución del 80 en materia indígena es lo mismo que no decir nada, ¿verdad? Porque en la Constitución del 80 no hay nada sobre pueblos indígenas. Pero sí hay instrumentos internacionales sobre derechos de pueblos indígenas, especialmente el Convenio 169 de la OIT. ¿Y qué quiere decir eso? Que sí tenemos como Estado, como país, obligaciones respecto a los derechos de los pueblos indígenas que ya fueron asumidos por Chile. Entonces, una constitución no podría negar, por ejemplo, el derecho al territorio de los pueblos indígenas, o el derecho a la salud, a la educación, a la autodeterminación. Podríamos tener dudas, ¿verdad? Porque el convenio no es lo suficientemente claro para decirlo, pero sí, por ejemplo, a la consulta, a determinar las propias prioridades de desarrollo y ese tipo de cosas. Entonces, es súper importante decir que en general en los temas de derechos humanos partir de una hoja en blanco no significa que no partimos de nada. Partimos, aparte del país que ya tenemos, ¿verdad? Que no lo vamos a conocer, pero partimos también de obligaciones internacionales de derechos humanos que son relevantes. Entonces, ¿qué me gustaría a mí? Si me preguntan, a mí me gustaría un país que se reconozca plurinacional, entendiendo la plurinacionalidad como un conjunto de naciones que conviven en su diversidad y no poniendo en cuestión en este caso la idea de un país, ¿verdad? O en una nación, sino que son varias naciones las que conviven en esto. ¿Y qué implica eso? Implica derechos que los pueblos indígenas han sido reconocidos. Entonces acá tenemos ideas de justicia, ¿verdad? Del pasado histórico que se ponen por fin a tono con los tiempos, pero por otro lado también tenemos derechos que los pueblos han estado peleando, como el territorio, la autodeterminación, el derecho a una salud intercultural, a una educación intercultural pertinente de verdad, el derecho a la cultura, el derecho en general, y sobre todo asociados a los temas territoriales de agua y recursos naturales. Entonces yo creo que sí, que nos encontramos en un momento clave, crucial, esperanzador, ojalá por parte de los también, y que no repliquemos las mismas malas prácticas, las mismas trampas y los mismos engaños que la Constitución ha tenido, que no solo la Constitución, sino que la clase política o la forma de hacer política ha tenido, sobre todo, y que fueron paradójicos en el caso del pueblo indígena. Y me interesa también cerrar acá diciendo el tema, ¿verdad?, de lo que vemos hoy día de la violencia y de los abusos policiales, es algo que en general el pueblo mapuche y por qué no también otros pueblos indígenas, ¿verdad?, lo han vivido sistemáticamente en los últimos 100, 200 años y en el caso del pueblo mapuche en este último tiempo, en los últimos 30, 20 años. Entonces es importante pensar también este minuto y esta oportunidad, no solo el cambio constitucional, sino también el cambio de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden Público en cuanto a su relación con los derechos humanos y la forma de relacionarse, porque ya nos dejaron una lección importante de que pareciera que en los enfrentamientos y en la forma de combatir la delincuencia, el vandalismo, la protesta social, si quieren decirlo, siempre pareciera que lo tenemos entendido como una violación a los derechos humanos per se, ¿verdad? Y los pueblos indígenas y los organismos internacionales ya nos han dicho muchas veces que no es la manera de enfrentar este tipo de problemas, ¿verdad? Los problemas sociales.